Noches Blancas, un libro escrito por Fedor Dostoyevsky. Episodio número 3. Historia de Nastenka. La mitad de mi historia ya la conoce usted, es decir, ya sabe que tengo una abuela. Si la otra mitad no es más larga que la primera, observé sonriendo. Escúcheme, ante todo, una condición. No me ha de interrumpir usted, pues de no ser así, concluirá por aturullarme. De modo que atención, yo tengo una abuela, vivo con ella desde pequeña, pues me quedé huérfana de padre y madre siendo todavía una niña. Supongo que mi abuela fue rica en otros tiempos, pues siempre habla de sus días brillantes de antaño. Ella me enseñó el francés, aunque luego me puso profesor. A los 15 años, ahora tengo 17, dejé los estudios. En aquel tiempo fue también cuando hice aquella diablura. No podría decirle a usted concretamente qué diablura fue aquella, baste decirle que no fue ninguna cosa del otro mundo. Pero, aún así y todo, tuvo por consecuencia el que cierta mañana me llamase mi abuela y me dijese que como a causa de su ceguera no podía vigilarme, había decidido, y así lo hizo, coger un broche y prender con él mis faldas a las suyas, anunciándome que así habíamos de pasar la vida en adelante, si no me enmendaba. Al principio no encontré posibilidad ninguna de libertarme. Lo único que hice fue trabajar, leer y estudiar, todo esto pegadita a las faldas de la abuela. En cierta ocasión recurrí a una artimaña y le dije a Fiocla que se sentase en mi lugar. La tal Fiocla es nuestra criada y es sorda la pobre. Así que se sentó en mi sitio, donde la abuela estaba dormida en su sillón, y yo eché a correr en busca de una amiga que tenía en la vecindad. Pero salió mal la cosa. Hubo de despertarse la abuela antes de que yo estuviera de vuelta, y preguntó no sé qué, creyendo que yo estaba a su lado, como siempre, pues, como digo, es ciega. Pero Fiocla, que la vio hablar, no pudo entender lo que decía, en razón de su sordera. Así que la pobre, después de pensar mucho lo que debía hacer, fue y quitó el prendedor y vino corriendo a buscarme. Nastenka se echó a reír. Yo, naturalmente, la imité, pero de inmediato volvió a ponerse seria. «Mire, no se ría usted de mi abuela. Yo, si me río es por lo cómico del lance. ¿Qué vamos a hacer si la abuelita, la pobre, es como es? Pero conste que, a pesar de todo, la quiero. Bueno, pues a la vuelta me aguardaba a mí un buen rapapolvo. Inmediatamente tuve que sentarme junto a la abuela y de nuevo me prendieron las ropas a las suyas y después, santo Dios, no podía moverme. Ah, se me olvidó decirle que nosotras, o mejor dicho, mi abuela, es propietaria de una casita de madera, con solo 3 ventanas en la fachada. Una casita muy chiquita y tan vieja como su dueña, pero tiene una habitación en la planta alta y hubo de salirle un inquilino para esa habitación. ¿Luego tenían ustedes también antes un huésped?, pregunté como de pasada. «Claro que sí», repuso Nastenka, «y por cierto que sabía mejor que usted guardar silencio. Sobre todo, apenas si podía mover la lengua, porque ha de saber usted que era un viejecito pequeñito, algo sordo, acartonado, tonto, ciego y paralítico, de suerte que no pudo el pobre seguir mucho tiempo en este mundo y tomó el partido de morirse. Entonces quedó libre la habitación y tuvimos que buscar un nuevo inquilino, pues la renta del cuarto y la pensión de la abuelita son nuestros únicos ingresos. Pero el nuevo inquilino era un joven, y no de San Petersburgo. Como no intentó siquiera regatear el cuarto, fue abuela y lo tomó. «Oye, Nastenka, ¿es el nuevo inquilino joven o viejo?» Yo no quise mentirle y le dije, «Del todo joven no es, abuelita, pero tampoco es viejo». «¿Y qué aspecto tiene? ¿Distinguido?», siguió preguntándome. Yo no quise tampoco mentirle. «Sí, abuelita», le contesté, «tiene un aspecto distinguido». Pero la abuelita suspiró. «Ah, hija mía, esta va a ser entonces una prueba que Dios nos manda. Te digo esto, hija mía, para que no le mires con demasiada frecuencia. Corren ahora para mí unos tiempos, un inquilino pobre y además de aspecto distinguido. Antaño todo era distinto». La abuelita está siempre sacando a colación el tiempo pasado.
En aquel tiempo era ella más joven y el sol brillaba más y calentaba más en aquel tiempo y la nata no se ponía agria tan pronto entonces. Todo era mejor en aquel tiempo. Yo, a todo esto, estaba sentadita y callada, pero en mis adentros me decía: ¿qué intención habrá tenido conmigo la abuelita al preguntarme si el inquilino es joven y de aspecto distinguido? Pero eso fue solo un pensamiento fugaz, y enseguida me puse otra vez a contar los hilos y continué haciendo calceta como si tal cosa. Pero una mañana, he aquí que entra de pronto el inquilino donde nosotras estábamos, con el objeto de preguntarnos por el tapiz que le habíamos prometido para su habitación. Las palabras se enredan, abuelita habla por los codos y luego va y me dice: «Mira, Nastenka, ve a mi alcoba y trae el abaco». Yo me puse de pie de un brinco, la sangre se me subió a la cabeza, no sé por qué, y al mismo tiempo me olvidé completamente de que estaba prendida a sus ropas, y en vez de quitar a hurtadillas el alfiler, para que el inquilino no lo viera, di un tirón tan fuerte que rodé hacia atrás. Al ver que el inquilino lo había comprendido todo, me puse todavía más colorada y me quedé de una pieza, y de repente voy y me echo a llorar. Tanto me abochornaba y me escocía eso de haber rodado por el suelo, pero la abuela fue y me dijo: «¿Qué haces que no vas por lo que te he dicho? Anda, ve». Pero yo redoblaba el llanto. Entonces comprendió el inquilino que mi vergüenza era por estar él delante, y se despidió a toda prisa y se fue. A partir de aquella tarde no bien sentía yo el menor ruido allá afuera. Me daba vuelco el corazón. ¿Será el inquilino que viene a vernos?, pensaba, y enseguida iba y quitaba el alfiler en secreto para que la abuelita no lo sintiera. Solo que nunca era él. Él no venía. Así transcurrieron 2 semanas. Cuando un día nos mandó decir con Fiocla que él tenía muchos libros y buenos, y que si no querría la abuelita que leyera algo para distraerla. Abuela aceptó agradecida el ofrecimiento, limitándose a preguntarle si, en efecto, eran libros decentes. «Pues sí, son inmorales», dijo. «No los podrás leer en modo alguno, Nastenka, que solo sacarías de ellos lo malo». «¿Qué es entonces lo que debo leer, abuelita?», le pregunté. «¿Qué es lo que tienen escrito los libros malos?». «Pues cosas malas, hija. En ellos se describe el modo en que los jóvenes libertinos seducen a las muchachas decentes, como con la promesa de casarse con ellas, las sacan de casa de sus padres y luego las abandonan, y como las desventuradas terminan luego muy mal. Yo», dijo la abuelita, «he leído muchos libros de esos, y todos ellos», añadió, «lo describen todo tan a lo vivo que se le pasa a uno a la noche leyendo sin sentir. Y por esto, Nastenka, cuidado, hija mía, con leer libros de esa índole. ¿Qué libros son los que él nos ha enviado?». «Novelas de Walter Scott, abuelita», repuse. «Ah, novelas de Walter Scott. Pero ándate con mucho cuidado, no se oculte entre ellas algo sospechoso. ¿Quién sabe si no habrá puesto él entre sus páginas alguna cartita de amor?». «No, abuela, aquí no hay ninguna». «Pues mira bien por todos lados, hasta por el forro. A veces se esconden en ese sitio las cartas». «No, abuela», le aseguré, «tampoco hay nada en el forro». «Bueno, pero ten en cuenta que toda circunspección es poca», insistió. Y así empezamos a leer a Walter Scott, y en cosa de un mes ya habíamos dado cuenta de casi la mitad de los libros. Luego él nos envió otros, entre los que venían obras de Pushkin, de suerte que yo no podía estar ya sin libros, y por ello olvidé completamente que podía casarme con un príncipe chino. Así estaban las cosas cuando la casualidad quiso que un día me encontrase a nuestro inquilino en la escalera. Abuela me había mandado a buscarle, no sé qué. Él se quedó parado, yo me puse encarnada, y él se puso encarnado también. Luego se echó a reír y me saludó, inquiriéndome por la salud de la abuela. Luego me preguntó si ya había leído los libros. Le dije: «Sí, ya los he leído». «¿Sí? ¿Y cuál es el que más le ha gustado?». Yo le respondí: «Pues los que me han gustado más son Ivanhoe y Pushkin». Y con esto dimos por terminada nuestra conversación por aquella vez. Al cabo de una semana volví a encontrármelo de nuevo en la escalera, solo que aquel día no me había mandado la abuela a buscar nada, sino que era yo más bien la que necesitaba algo. Serían las 2 de la tarde y yo sabía que esa era la hora en que nuestro inquilino venía a casa. «Buenos días», me saludó. «Buenos días», le contesté. «¿No se aburre usted de estar todo el santo día sentadita junto a la abuela?». Me espetó enseguida. Al oír aquella pregunta, no sé por qué,
Lo cierto es que volví a ponerme colorada y me dio vergüenza y me resentí de sus palabras. Aunque puede que fuera porque ya por entonces no era él quien primero me hacía esa pregunta. Tentada estuve de retirarme sin responder, pero me faltaron las fuerzas. «Es usted una chica muy buena», dijo él. «Perdóneme que le hable así, pero le aseguro que quisiera hacerle a usted más bien que el que parece hacerle su abuela. ¿No tiene amiguitas que pudieran visitarla?» Le contesté que no tenía ninguna, pues Mashenka, mi única amiga, se había ido a Pskov. «¿No querría usted venir conmigo alguna vez al teatro?», me preguntó. «¿Al teatro?», pregunté yo a mi vez. «¿Y la abuela?». «Mire, no tiene usted necesidad de decírselo. Puede venir sin que ella lo sepa». «No quiero engañar a la abuela. Quede usted con Dios». Él se limitó a saludarme sin decir palabra. Aquella tarde no bien hubo comido, bajó inopinadamente a visitarnos. Se sentó, estuvo hablando con la abuela. Le preguntó si no salía nunca de casa, si no tenía amistades. Y de pronto va y dice: «He tomado un palco para esta noche en la ópera. Cantan El Barbero de Sevilla, pero mis amigos, los que habían de acompañarme al teatro, se han encontrado inesperadamente con que no pueden, así que voy a tener que ir solo». «El Barbero de Sevilla», exclamó abuelita. «¿Es el mismo barbero que cantaban en otros tiempos?». «Sí, señora», contestó él, «el mismo». Y al decir esto me miró, pero yo lo había comprendido todo y me puse muy encarnada, y el corazón me palpitó expectante. «Pues entonces lo conozco», afirmó abuelita. «¿Cómo no había de conocerlo si he cantado la parte de Rosina en las tablas en mi juventud?». «¿Y no querría usted volver a oírlo esta noche en la ópera?», invitó él. «De ese modo tendría aplicación también mi entrada, que si no se va a desperdiciar». «Bueno, pues por mí vamos», exclamó abuelita. «¿Por qué no habíamos de ir? Así como así, Minastenka no ha ido todavía a un teatro». «¡Qué alegría, santo Dios! Nos vestimos y a la ópera. Abuela está ciega, pero por lo menos quería oír la música. Y luego, mire usted, es una viejecita muy buena. Lo hacía, sobre todo, para que disfrutara yo, pues a no ser por aquella invitación, no habríamos ido nunca a la ópera». «¿Qué impresión haría en mí El Barbero de Sevilla? No es menester que se lo diga, pues ya puede usted figurársela. Toda la noche estuvo él mirándome y hablándome muy afectuoso, y yo adiviné al punto que aquello que me había dicho en la escalera fue tan solo por probarme, por ver si yo era capaz de ir con él sola al teatro. Y entonces me alegré de haberle contestado de aquel modo. Al acostarme aquella noche estaba yo tan ufana y alegre, y el corazón me latía con tanta fuerza, que hasta tuve un poquitín de fiebre, y toda la noche la pasé soñando con el dichoso barbero. Yo pensaba, naturalmente, que de allí en adelante había nuestro inquilino de menudear sus visitas, pero me equivocaba. Apenas si volvió a visitarnos. Solo lo hacía una vez en el mes, y solo para invitarnos a ir con él al teatro. 2 veces más fuimos con él, pero a mí aquello no me agradaba. Veía bien que solo le inspiraba lástima, por aquello de estar prendida continuamente a las ropas de la abuela, con pasión y nada más. Y cuanto más prolongaba aquello, tanto más enojoso me resultaba. No podía estarme sentada para leer ni trabajar, por más que lo intentase. A veces me reía y tramaba algo que sabía había de disgustar a la abuela, pero luego yo me tenía a usted 2 dedos de echarme a llorar, si no llorando de veras. Finalmente, vine a caer casi enferma. Tocaba su término la temporada de ópera y nuestro inquilino dejó por completo de visitarnos. Pero cuando nos encontrábamos, siempre naturalmente en la escalera, me saludaba muy serio y silencioso, y pasaba junto a mí, cual si no quisiera hablarme, y cuando ya estaba allá arriba hacía un rato largo, todavía continuaba yo en la escalera, colorada como una cereza, pues la sangre se me subía a la cara, no bien ponía en él los ojos. Mi historia está ya próxima a terminar. Precisamente hace un año, por mayo, volvió nuestro inquilino, después de larga ausencia, a visitarnos, y le dijo a abuela que había despachado ya los asuntos que aquí tenía y que se veía obligado a trasladarse por un año a Moscú. Al oírle decir aquello, me puse pálida y me desplomé sobre una silla. Creí morir. ¿Qué debo hacer? Le daba vueltas a esa pregunta y me torturaba el cerebro y me afligía hasta que por último adopté una resolución. «Mañana se va él», me dije, y decidí aquella misma noche, en cuanto la abuela se durmiese, preparar yo también mi equipaje. Dicho y hecho.
Formé un lío con mis trajes y ropa blanca que había menester, y con él, lío en la mano, más muerte que viva, subí las escaleras hasta el piso de nuestro inquilino. Creo que tardé su buena horita en llegar arriba. Al abrir la puerta de su cuarto dio él un brinco y me miró, cual si yo fuese un fantasma. Pero eso fue cosa de un momento. Luego cogió un vaso de agua y vino a mí y me dio de beber, pues apenas si yo podía tenerme. Me palpitaba tan fuerte el corazón que hasta me dolía la cabeza y se me trastornaba el sentido. Pero al volver luego en mí no hice otra cosa que poner mi lío encima de la cama, sentarme yo a su lado, taparme la cara con las manos y prorrumpir en un torrente de lágrimas. Creo que él lo comprendió todo en un momento, pues se sentó junto a mí y se puso muy pálido y me miraba con tanta tristeza que a mí se me partía el corazón. «Oiga usted», empezó. «Oiga, Nastenka, yo no puedo... Soy pobre. No cuento con estos momentos con nada, ni siquiera con una colocación. ¿De qué íbamos a vivir si nos casáramos?» Hablamos largamente. Yo, al final, perdí completamente los estribos y dije que no podía continuar viviendo con la abuela. Que quería irme de su lado y no estaba dispuesta a consentir que me prendieran más las ropas, que con solo que él lo quisiera estaba dispuesta a acompañarle a Moscú, pues ya no podía vivir sin él. Vergüenza, amor y orgullo. Todo eso sentía yo al mismo tiempo, y casi como atacada de convulsiones me dejó caer sobre la cama. Le tenía tanto miedo a un desaire. Él se detuvo callado un ratito. Luego se levantó, se acercó a mí y me cogió una mano. «Óyeme, mi querida y buena Nastenka», me dijo, y la voz le temblaba como un trémolo de llanto. «Óyeme, yo te juro que si algún día me encuentro en situación de casarme, tú serás la elegida para hacerme dichoso. Te juro que no podría ser otra que tú. Pero oye otra cosa. Ahora tengo que partir para Moscú, donde he de permanecer todo un año. Espero en este tiempo crearme una posición. Si al cabo de ese año vuelvo y tú me quieres todavía, seremos felices los dos, te lo juro. Pero ahora es imposible. Estoy en la mayor pobreza y no tengo derecho alguno a prometerte nada. Si de aquí a un año no he llegado tampoco a estar en situación de hacerlo, quiere decir que aguardaremos un poquito más y al fin conseguiremos lo que anhelamos. Claro que si para entonces no le has dado a otro la preferencia, pues yo no te obligo a ninguna palabra, que ni puedo ni debo hacerlo». Así me habló él, y al otro día partió. Pero antes de irse volvimos a hablar y convinimos en no decirle nada a la abuela. Él fue quien lo quiso. Ahora ya, mi historia termina. Ha transcurrido de entonces acá un año justo. Él ha vuelto. Lleva aquí 3 días y... ¿Y qué?, le pregunté inquieto. Pues que hasta ahora no ha venido a visitarnos, terminó Nastenka, haciéndose violencia para dominarse. Ni una palabra, ni una carta. Se detuvo. Permaneció un rato silenciosa, bajó la cabeza, cubriéndose la cara con las manos y prorrumpió en un llanto tan desconsolado que a mí se me partía el corazón. Nunca habría esperado tal desenlace. «Nastenka», exclamé, poniendo en mi voz la mayor bondad y la más honda simpatía. «Nastenka, por el amor de Dios, no llore así. ¿Quién le ha dado a usted esas noticias? Puede que ni siquiera esté aquí». No, está aquí», confirmó ella con premura. «Aquella noche, antes de su partida, convinimos una cosa. Luego de aquella explicación que tuvimos y que acabo de contarle a usted, vinimos aquí mismo y estuvimos paseando por estos lugares. Eran las 10 y estuvimos sentados en este mismo banco. Yo no lloraba ya, pues me daba tanto gusto oír lo que me decía. Él me aseguraba que en cuanto estuviese de regreso vendría a visitarnos, y que si yo no me oponía, entonces se lo diríamos todo a la abuela. Pero ahora ha vuelto, lo sé muy bien, y sin embargo, no ha venido a vernos, no ha venido». Y de nuevo prorrumpió en llanto. «Dios mío, ¿qué podría hacer yo por usted?», exclamé, y en mi inquietud me levanté del banco. «Dígame, Nastenka, ¿no podría yo ir a verle y hablarle?» «¿Ir usted a verle?», preguntó ella, alzando la vista de pronto. «Tanto como eso no, naturalmente, pero oiga, ¿por qué no le escribe una carta?». «No, eso no es posible, eso no está bien», respondió ella rápidamente, bajó la cabecita y no me miró. «¿Por qué no, después de todo? ¿Por qué ha de ser imposible?», continué, pues empezaba a agradarme mi plan. «Todo el quite está en la carta que usted vaya a escribirle. Hay cartas y cartas. Ay, Nastenka, compadézcame usted a pesar de todo. Yo no quiero aconsejarla mal. Créame que no tiene nada de particular que haga eso.
Usted fue, en fin de cuentas, la que dio el primer paso. ¿Por qué no quiere ahora? No, eso no está bien, de verdad no lo está. En otro tiempo casi me metí por sus ojos. Ah, y qué niña es usted. La interrumpí sin ocultar mi sonrisa. No se equivoca ahora. Y después de todo, está en todo su derecho para hacerlo, pues él le dio su palabra. Por lo demás, también él, según lo que de su relato deduzco, es una buena persona. Proseguí, envolviéndome cada vez más en la lógica de mis deducciones y conclusiones. ¿Cómo se condujo él con usted entonces? ¿No se comprometió con aquella promesa? Él le dijo que solo se casaría con usted cuando estuviera en situación de hacerlo, mientras que a usted, en cambio, la dejó en libertad completa, así que si quiere puede desprenderse de él en cualquier momento. Por consiguiente, es usted la que debe dar ahora el primer paso, ya que le dejó en todo el derecho de prioridad, exactamente lo mismo que si se tratase ahora de desligarse de la palabra dada o de alguna otra cosa. Dígame, puesto en mí, ¿cómo escribiría? ¿El qué? Sí, esa carta. Yo, pues muy sencillo, empezaría: estimado amigo. ¿No hay más remedio que empezar así? No hay más remedio. Pero, ¿qué tiene usted que objetar a ello? Yo imagino... No, está muy bien, siga. Bueno, pues, estimado amigo, perdone usted que... Pero no, esos perdones son superfluos. Aquí los hechos explican ya todo, así que pondremos sencillamente: le escribo a usted, perdone mi impaciencia, pero he sido tan feliz por el espacio de un año en que vivía de la ilusión que... ¿de dónde sacar ahora la paciencia necesaria para soportar un día siquiera de incertidumbre? Ahora que usted volvió y no se ha dignado venir a verme todavía, me veo precisada a suponer que usted, en el tiempo transcurrido, ha cambiado de modo de pensar. En ese caso, esta carta solo le dirá que no me quejo ni le hago ningún reproche. ¿Cómo habría de reprocharle nada si no tiene usted la culpa de que yo no haya podido encadenar su corazón sino por breve tiempo? Ese es mi destino. Usted es un hombre fino e inteligente, y estoy segura de que estas torpes líneas mías no le harán reír ni le producirán enojo. Sin embargo, no olvide que es una pobre chica la que le escribe, que se encuentra completamente sola y no tiene persona alguna a la cual contar sus cuitas y pedirle consejo, y que nunca aprendió tampoco a dominar su corazón. Pero no se enfade usted conmigo si hubiera incurrido en la torpeza de abrigar por un instante dudas en mi alma. De sobra sé que usted no es capaz de ofender ni siquiera con el pensamiento, a la que tanto le ha querido y quiere todavía. Eso era lo que yo se me había a mí ocurrido, exclamó Nastenka, y sus ojos resplandecieron de alegría. ¡Oh, usted ha disipado todas mis dudas! Dios mío, fue quien me lo envió a usted. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. ¿Por qué? ¿Porque Dios me ha enviado en su ayuda? Le pregunté, y contemplé extasiado su semblante que refugía gozoso. Pues sí, señor, por eso. Ah, Nastenka, en verdad debemos estarle agradecidos a más de una criatura simplemente por el hecho de vivir con nosotros o de vivir tan solo. Yo, por ejemplo, le estoy a usted infinitamente agradecido por habérmela encontrado y poder en adelante pensar en usted. Bueno, basta. Pero ahora... usted no lo sabe todo aún. Escuche. En aquel tiempo convinimos en que él, inmediatamente que estuviese de vuelta, me lo haría saber por algún conocido nuestro. Personas buenas, sencillas, que no saben nada de nuestras relaciones, pero que en el caso de no poderme escribir, puesto que muchas veces no se puede decir en una carta todo lo que se quiere, el mismo día de su llegada a las 10 en punto de la noche, acudiría a este mismo sitio donde deberíamos encontrarnos. Yo sé muy bien que él está en San Petersburgo, donde lleva ya 3 días, y hasta ahora ni he recibido 2 letras suyas ni él ha venido a verme. De día me es imposible salir de casa, sin que mi abuela lo note. Por eso... oh, sea usted bueno y encárguese de llevarle mi carta a esas personas de quienes acabo de hablarle. Ellas le harán llegar a sus manos. Pero por si tengo contestación de él, me la trae usted aquí a las 10 de la noche, ¿sí? Pero... ¿y la carta? ¿Y la carta? Primero hay que escribir la carta. Si no, hay que dejarlo todo para pasado mañana. La carta... Nastenka miró confusa al suelo. La carta, sí, pero... Se detuvo y no siguió. Apartó de mí su cara, que resplandecía como una rosa purpúrea, y de pronto sentí en mi mano una carta en su sobre cerrado y, naturalmente, una carta recién escrita. Y al mismo tiempo, ese detalle despertó en mí un recuerdo. Me vibró de pronto en el oído una encantadora y graciosa melodía y... ¡Oh, Rosina!
Cantamos los dos, y ella estuvo a punto de dejarse caer en mis brazos de puro gozosa, en tanto se ponía aún más encarnada y sonreía por entre las lágrimas que, como gotas de rocío, brillaban en sus pestañas. «Bueno, basta ya, ahora despidámonos», dijo rápidamente. «Ahí le dejo la carta y en el sobre hallará la dirección de donde debe entregarla. Adiós, hasta la vista, hasta mañana». Me estrechó fuerte ambas manos, me saludó aún con la cabeza y se desvaneció como una sombra en su angosta travesía. Yo permanecí largo rato sin moverme del mismo sitio, siguiéndola con la mirada. «Hasta la vista, hasta mañana», seguía yo repitiendo, maquinalmente, luego de que ella había desaparecido.